vuelta, 1, 2, 3 puntos de esta cuarta vuelta en el medio de esta manera y tomamos la lana, la pasamos por detrás y hacemos 1, 2 y cerramos ese punto doble. Ahora hacemos el punto alto al lado, así, y cerramos ese punto alto. Ahora vamos a hacer nuestro grupo de puntos altos, que son 2 pares. 1, 2 puntos altos, 3 puntos altos, y ahora hago una cadeneta de 2, 1 y 2. Cadeneta de 2 puntos y ahora hago mi segundo grupo de puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí están. Entonces ahora tenemos aquí 1, 2, 3 y 4 espacios en donde tenemos que colocar los puntos. El grupo de 3 puntos. 1. Vamos a hacer ahora. Este fue el primer punto alto. Este fue el primer punto alto de este espacio. Ahora vamos a hacer el punto doble. Vamos a introducir nuestro ganchillo en este punto de la cuarta vuelta. Pasamos, levantamos un poquito. 1, 2. Vamos a cerrar nuestro punto doble. Ahora al lado hacemos un punto vareta aquí mismo, en el mismo. Al lado de ese punto doble hacemos el punto vareta y cerramos el primer grupito de este. Ahora vamos a hacer el segundo que está aquí. En este espacio hacemos lo mismo. Hacemos un punto vareta. Ahora vamos a hacer un punto alto, un punto doble, perdón. Aquí tomamos nuestro ganchillo, lo pasamos por ese punto y ya tenemos el punto doble. Ahora el punto vareta. Entonces, ya creo que para este tiempo todas han cómo hacer este granny square. Lexi, vamos a ver. Entonces aquí paso mi agujeta, ven. Vamos a hacer el punto doble cuando ya hice mi punto vareta. Ahora vamos a hacer el punto doble pasando por este. 1. Vamos a pasarlo por aquí, ven. Esta es la cuarta vuelta y pasamos la agujeta o ganchillo por ese punto, detrás de ese punto y hacemos el punto doble. Ok. Ya estamos casi al final de nuestra sexta vuelta. Hacemos nuestro punto doble ahora, porque ya hice el vareta o punto alto. 1, 2, aquí está. Hacemos el punto vareta. Ahora vamos a hacer nuestro grupo de 2 pares de 3 puntos altos. Vamos. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer nuestra cadeneta. 1, 2. Una cadeneta de 2 puntitos. Y en el mismo lugar de esta cadeneta, aquí hacemos nuestros 3 puntos altos siguientes. Okay. Aquí está. Este es el próximo. Ok, 3 puntos altos. Ahora tenemos 1, 2, 3 y 4 espacios en donde vamos a colocar nuestros siguientes grupos de puntos. Ahora para este ya no les digo, los termino y ustedes pueden ir viendo. Estamos casi ya al final de la sexta vuelta. Aquí estamos en el tercer grupo. Entonces ya ven. Aquí estoy. Este es el punto doble.
1, un punto alto ahora, y ahora en este grupo, este es el cuarto grupo que voy a hacer de este lado, y hago 1, 1, 2, aquí cerré el punto alto, y este es un punto vareta que va de este ladito, y hago esto y ya. Entonces aquí vamos a cerrar nuestra sexta vuelta. La vamos a hacer de esta manera. Como ya lo habíamos hecho anteriormente, tomamos el ganchillo, lo introducimos por ese último punto, o vamos a ver 1, 2 y tercer punto de esa cadenetita que hacemos al principio. Pasamos y hacemos un punto deslizado, hacemos el siguiente punto deslizado entre el 1 y el 3. Aquí introducimos, hacemos un punto deslizado, así de sencillito, y ahora tomamos la lana, la pasamos por ese punto que quedó, tomamos nuestras tijeras, cortamos. He terminado mi granny square. Entonces, de estos granny squares que ustedes pueden ver aquí, vamos a hacer 36 para poder hacer nuestra sabanita. Una cosita, ustedes pueden hacer la cantidad que quieran. Yo les voy a enseñar ahora en un minutito cómo unirlos, pero ustedes pueden hacer menos de 36 o más de 36, dependiendo lo que ustedes quieran. Sé que les dije que son 4 colores, o sea, no se preocupen que el color morado, este color, lo vamos a usar en breve. No ahora mismo, pero en breve. Entonces, ya yo hice mis 36 cuadritos. Como pueden ustedes observar, aquí ya yo tengo mis cuadritos, ¿verdad? Los cuadros de la abuela. Ya tengo mis 36 cuadros. Viendo aquí es como he estado uniéndolos todos. Pero les voy a enseñar en breve. Solamente quería que vieran cómo los voy a poner. Yo los voy a poner de 4 en 4 para hacer mi sabanita para mi bebé. Sí. No los ven completos, no están viendo los 36 porque mi mesa no es tan amplia como para ustedes poder ver los 36, pero ya casi están. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que para yo enseñarles, voy a mover esto para un lado. Este solamente está unido de una parte, todavía me falta unir, ¿ven? Esta otra parte. Entonces, voy a mover esto a un lado y les voy a enseñar cómo yo los uno. Entonces lo que hacemos es, yo los voy a unir de 2 en 2. Vamos a arreglar mi cámara porque quiero que vean que aquí tengo 2, ¿verdad? Este es 4, así, 6, vamos a ver, 6 y 8. Tomo solamente 2. Los voy a hacer de 2 en 2. Y voy a hacer esto, miren. Tomo 2 y los voy a poner, vamos a ponerlos así. Porque quiero que esto me quede en el mismo lugar. Así vamos a hacer. De 2 en 2. Entonces voy a tomarlos así. ¿Ven? Del mismo lado. Para cuando se abran queden de esta manera. Los voy a tomar de espalda a espalda. ¿Ven? De espalda a espalda. Los coloco así juntitos. Y vamos a empezar a unirlos usando el punto deslizado. De esta manera. Ven en el primer puntito de la cadeneta. Que es este. Vamos a tomar nuestra lana. Y vamos a hacer esto. Vamos a introducir nuestro ganchillo. Vamos para que vean. Ven, este es nuestra cadeneta. 1, 2. En este puntito de la cadeneta entramos nuestro ganchillo. Tomamos la lana. Ven, la ven aquí. Vamos a hacerlo así. Aquí ven. Entonces voy a introducir mi ganchillo en el mismo lugar, pero en el otro cuadrito. En la cadeneta. Ven, esta es la cadeneta. Entonces voy a introducir mi ganchillo aquí. En este puntito de la cadeneta. Y voy a hacer esto. Voy a pasar
mi lana por ese punto. Miren, vamos a tomar este que fue el principio, lo vamos a tomar juntos para que quede bien enlazado. Vamos a tomar este puntito aquí, juntito, y vamos a hacerlo. A pasar ahora por ambos lugares para hacer un puntito deslizado. Aquí tenemos nuestro primer punto deslizado para unir nuestros cuadritos. Entonces ahora vamos a entrar, pueden ver aquí, ven que estos son dos puntitos que tienen dos loops. Entonces en vez de entrarlo en ambos, lo voy a entrar en el segundo, en el de atrás, en este. Y voy a hacer lo mismo en este cuadro. ¿Ven? 1 y 2. Lo voy a entrar en este que está detrás. Aquí. Ahora voy a tomar mi agujeta, a tomar la lana y a pasarlo por todos esos puntitos que tengo. Vuelvo y hago lo mismo en el siguiente punto. Entro mi ganchillo en el punto de atrás, ¿ven? 1 y 2, en este puntito que está aquí, entro mi ganchillo y hago lo mismo en este, en el próximo cuadrito. Y voy a hacer mi punto deslizado pasándolos por todos esos puntos que tenía ya en mi ganchillo. Vamos para el próximo. Este es el siguiente punto, ¿verdad? Entro mi agujeta de nuevo en este punto de detrás, hago lo mismo en el próximo cuadrito, entrando solamente cogiendo un loop, una sola orejita, vamos a ponerle ese nombre, 1 y 2, ven, y ya tengo el 3 que tenía en el ganchillo. Voy a pasar mi ganchillo por estos 3 puntos que ya tengo aquí. Hago lo mismo hasta llegar al final. Vamos, en el próximo punto entro, tomo este, paso por todos, en el próximo vuelvo y hago lo mismo. Entro. La razón por la que vamos a hacerlo solamente tomando un solo puntito es porque si hacemos ambos nos va a quedar una costura gruesa y extraña que no va a quedar bien. Entonces por eso estamos haciendo de esta manera, ¿verdad? Ahora vamos para el próximo. Tomamos este punto, volvemos y tomamos el del otro cuadrito, un puntito del otro cuadrito para tener 3, 1, 2 y 3. Un punto de este cuadro, un punto del siguiente cuadrito. Y vamos a pasar nuestra agujeta por todos los puntos haciendo un puntito deslizado. Solté. Aquí vamos. Déjenme introducir mi ganchillo en este punto que solté. Vamos, ok, aquí estoy. Vamos. El próximo, aquí, mi mesa se está moviendo como que está pasando, vamos, aquí está, ok. Aquí tomo el puntito, tomo el próximo, lo paso por todos, así sigo hasta llegar al final. Cuando, yo les voy a enseñar ahora, cuando lleguemos al final para que vean. Okay, tomo este. Sigo haciendo lo mismo, ya todo va a ser igual. Vamos a estar haciendo vamos, paso, asegurándome que lo estoy haciendo punto por punto y que cuando los uní aquí estén todos, ¿verdad? Estoy tomando los puntos correctamente, ¿ven? Aquí. Si se les hace difícil, les pueden poner aquí en estas partes, en las esquinas, les pueden colocar marcadores, agarrarlo con marcadores para que se les haga mucho más fácil. Aquí vamos, este es el próximo. Este.
Ahora continúo, ¿verdad? Me queda este punto, vamos, me quedan unos cuantos más aquí para, este es uno. Entonces, ahora nos fijamos que solamente me queda este puntito, que es el primer punto de la cadeneta, ¿ven? 1 y 2 puntitos. Entonces, en el primer punto de esta cadeneta es donde voy a introducir de nuevo mi ganchillo, y en el primer punto de esta cadeneta, aquí, ¿ven? Entonces, lo voy a hacer lo mismo en el punto de la cadeneta del próximo cuadrito, del siguiente cuadrito o del segundo cuadro, como le quieran llamar. Entonces tengo aquí mis 3 puntos y ahora les enseño. Ya he unido, miren, ya he unido mis cuadros. Ahora, para seguir uniendo mis cuadros, porque quiero unir estos que tengo aquí, los que les enseñé, voy a unir 8 en total. Ahora para el siguiente voy a tomar mis 2 cuadritos de nuevo. Vamos a ver, ok, mis 2 cuadritos que están aquí. Estos 2 que están aquí, los puedo hacer de esta manera, ok. Aquí, estos 2 cuadros, y a tomar mi ganchillo, ¿ven? Y voy a introducir mi ganchillo en, aquí tengo de nuevo la cadeneta. Este es 1 y 2 puntitos en el segundo punto de la cadeneta. Aquí ya introduje, entonces voy a hacer lo mismo con la próxima cadeneta. Este es el puntito donde voy a introducirlo aquí. En el segundo puntito del otro cuadro. Aquí voy a entrar y voy a tomar, siempre asegurándome que están los cuadros de esta manera, ¿ven? No hice nudito, no hice nada, ahora les enseño. Ahora vamos a pasar y hacer nuestro punto deslizado. Tomamos el próximo, que está aquí, ¿verdad? Próximo para hacer el punto deslizado. Este hilo que está aquí lo vamos a esconder aquí detrás. Luego podemos cortar. Entonces, vamos a pasarlo por aquí y hacemos nuestro próximo punto deslizado. Así continuamos. Entonces, aquí está. Este es el próximo. Vuelvo. Continúo haciendo lo mismo que vieron que hice en el primer cuadro. Entonces, aquí estoy. Continúo uniendo mis cuadros de esta manera. Entonces ven, miren cómo está ya, estos 2 están unidos. Ven. Entonces voy a continuar de esta manera uniéndolos, tomando ese segundo puntito, ese segundo loop que está en cada punto que damos aquí. Lo pasamos por los 3 puntos, ¿verdad? Pueden hacerlo, empezarlo de manera horizontal o en manera vertical. Es como a ustedes se les haga más fácil o como ustedes crean que es más fácil para ustedes. Entonces aquí estoy. Ya yo tengo unidos casi todos. Vamos. Entonces, aquí voy. Esta manta la pueden hacer más grande si es para un adulto, hacer más cuadros. Si es para un bebé, entonces este 36 cuadros es el tamaño adecuado. Ok, vamos, ven. Lo estoy haciendo ahora aquí, puesta en la mesa para que vean. Aquí voy. Tomo el próximo. Vamos. Ok. Lo voy a poner así. Entonces quiero que vean cómo va a quedar. Esto aquí cuando ya cuando hayamos bloqueado, cuando bloqueemos nuestra sabanita y eso, ya esta costura quedará así abierta. Pero todavía recuerden que tenemos que unir todos los cuadrados. Así que estaré aquí al final cuando tengamos ya todos nuestros cuadros unidos para que continuemos con este proyecto. Pero mientras ya pueden ver cómo unirlos. Si ustedes prefieren coserlos, entonces pueden hacerlo también.
Yo este método me parecen fáciles los dos, pero ahora mismo no encuentro ninguna de mis agujas laneras, así que opté por este método. Ok, aquí estoy. Seguimos. ¿Ven? Voy a estar con ustedes hasta terminar este cuadrito más. Ok, aquí está. Próximo, que es ya el de la cadenetita. Ven, solamente me quedan este punto de la cadeneta. Aquí estoy, el puntito, el primer punto de la cadeneta y el primer punto de la cadeneta. Aquí paso mi lana y ya terminé otro más. Ahora vamos entonces a poner el tercero. El tercero es este. Vamos así. Aquí está. Asegurándonos siempre que estamos en el mismo lugar. Aquí está. Ok. Y aquí los pongo. Tomo 1 y 2. El segundo punto de la cadeneta. Tomo mi puntito. Y hago lo mismo con el otro cuadro. El segundo punto de la cadeneta. Y ya introduje mi ganchillo en ambos puntitos de ambos cuadros. Aquí vamos, pasamos, introducimos la agujeta, tomamos la lana, la sacamos y los pasamos por todos los puntos que tenía nuestro ganchillo. Y volvemos a hacer lo mismo hasta unir estos cuadros. Voy, aquí está. Este es otro punto deslizado. Vamos al siguiente. Entonces, ya pueden ver. ¿Ok? Aquí tengo ya 6. Uno estos dos. ¿Verdad? Luego que termine aquí, uno estos dos. Entonces, ya corto el hilo cuando haya terminado este. ¿Ven? Ya tendría 8. Luego lo que haré es que colocaré 4 más aquí. Pero bueno, vamos a terminar con esto para entonces que vean cómo unimos los demás. Vemos aquí ya. Tengo 8. Ya los uní, ¿verdad? Tienen las uniones. Entonces lo que hacemos es que ahora unimos. Vamos. Corto mi hilo o mi lana. Aquí. ¿Ven? Ya la corté. Le hago el nudito que hago siempre. Paso la lana por ese. Ahí está cortada. Aquí están los 4. Entonces ya yo había tejido los demás y estos. Ahora lo que tengo que hacer es tejerlos de la misma manera que tejí estos para unir los próximos. Y así consecutivamente vamos a ir tejiendo todos. Luego de haber terminado esta parte horizontal, vamos a empezar la parte vertical. Vamos a empezar a tejer para unir todas estas partes. Entonces, terminemos ya de unir los que nos quedan. A mí solamente me quedan unir estas partes, pero ya les enseñé a ustedes cómo hacerlo. Entonces, luego de eso van a hacer el mismo proceso con este lado aquí, con estos lados que están separados. Nos vemos cuando ya todos nuestros cuadrados estén unidos para que sigamos nuestra manta. Recuerden que nos queda un color más para agregar. Ya saben, nos vemos en breve. Como pueden ustedes observar, ya yo he terminado casi de tejer casi todos los cuadrados, ¿verdad? En este caso, yo hice la forma horizontal primero, como les había dicho. Ahora estoy haciendo la parte vertical. Miren, ya solamente me falta este lado para tejer, para unir. Y ven que no están quedando todos los nuditos, todos los restantes ya los he guardado, solamente quedan los de afuera. Entonces, la manera como yo estoy ahora tejiendo la parte vertical es de la misma manera que tejí la horizontal. Vamos a enseñarles esta, porque quiero que sepan cómo hacer cuando llegan aquí a esta costura para que puedan tener la idea de cómo hacer el de ustedes. Simplemente vamos a hacer esto.
Vamos a empezar a tejer. Lo voy a poner de esta manera, ¿verdad? Voy a tomar mi lana y la voy a colocar aquí. Y voy a hacer lo mismo que hice en todos los cuadros para unirlos. En vez de entrar en el primer puntito de la cadeneta, siempre nos guiamos dónde está la cadeneta. Voy a entrar en el segundo, que es este. Están viendo aquí. Entonces entro en el segundo, poniendo este hilo restante así. En el segundo del otro cuadrito, aquí estoy. Y voy a tomar mi lana. Tomo la lana, ¿verdad? Aquí estoy. La introduzco por ambos lugares. Ya esto ustedes lo están haciendo, ¿verdad? Yo sé que lo están haciendo, pero es para que vean que tomo este hilo para que quede ahí dentro. ¿Ven? Y continúo. Ya saben, vamos a hacer. Tomar. Saben que tomamos la lana de detrás, no el puntito que está delante, sino el detrás. Okay, voy ahora. Entonces, vamos a tejer hasta que llegamos a este punto para enseñarles entonces cómo yo tejo después de esta costurita que ya tenemos aquí. Solamente moví, pueden ver que solamente moví para que ustedes puedan ver mejor. He movido mi trabajo. Aquí estoy. ¿Ven? Este hilo yo lo desaparezco en breve. Todos los restantes yo los voy a ir guardando más tarde. Para asegurarse que lo están haciendo correctamente, recuerden que cuando van a hacer esto en el ganchillo, cuando van a tomar los loops, las orejitas, ¿verdad? Tienen que haber 3 en el ganchillo cuando van a hacer el punto deslizado. Y sobre estas 3 es que tienen que hacer el punto deslizado. Siempre asegúrense que son 3. Uno de este lado de un cuadro y del otro cuadro debe de haber uno también. Ahí voy. Uno de este cuadro y uno del segundo. Y aquí está. Y paso por todos. Ok. Aquí estoy, he llegado a esta parte que les decía. Entonces, miren lo que yo hago. En mi caso, yo tomo mi lana, ¿verdad? Lana suficiente. Miren, estoy haciendo esto, tomo lana suficiente y la corto. La voy a cortar y les voy a enseñar qué hago yo ahora. La corto de esta manera. Aquí tengo lana suficiente para tejer hasta el final de esta línea. Entonces yo lo que hago es, ven,
saco mi ganchillo y voy a introducir mi ganchillo. Miren por dónde. Por aquí, por detrás. Miren. Yo introduzco mi ganchillo por atrás y voy a tomar esta hilada que tengo aquí, este loop que tengo aquí, lo voy a tomar y lo voy a pasar por detrás, ¿ven? Para que pase al otro lado, vamos. Aquí está. Esperen. Ok, aquí está. Entonces, esta otra parte que corté, lo voy a pasar al lado de este. ¿Ven? En este punto y ahora introduzco mi ganchillo por este punto y esto es debajo de esta costura que está aquí. Voy a introducir mi ganchillo en este punto y lo voy a pasar. Voy a pasar esa lana por el otro punto al lado del primero que ya saqué. Ahora vamos. Aquí estoy. Ya, aquí lo tengo. Entonces, ahora sigo tejiendo. Miren. Aquí está. Sigo tejiendo como iba tejiendo anteriormente. Voy. Aquí está. Aquí hice mi primer punto deslizado. Ahora sigo con el próximo. Vamos. Tomando mi puntito. Aquí estoy. Tomo el próximo. Y sigo haciendo lo mismo. ¿Ven? Entonces, lo hago así, de esta manera, porque me gusta que la costura solamente, no me gusta que se vea como una montañita aquí. Quiero que solamente se vea una parte, ¿verdad? Cuando abrimos nuestro trabajo, que lo vamos a bloquear, que vamos ustedes saben que lo tenemos que abrir de esta manera, bloquearlo para que esta costura quede plana, quede bien debajo así. Entonces ya esta parte solamente quedará como que es no va a quedar como esa montañita que se hace si hubiéramos tejido por encima. Entonces esta es la parte que yo quería enseñarles. Así que nos vemos al final cuando ya terminen de unir todos sus cuadros de la abuela. Ya estamos al final casi. Entonces luego de esto vamos a agregar el color morado. Este será el último color que agreguemos para tejer todo alrededor y terminar nuestra labor del día de hoy. Así que ya saben, en breve continuamos. Hemos ya terminado de tejer todos nuestros cuadritos. Todos los cuadros están ya tejidos, como pueden ustedes ver aquí. Espero que ya ustedes lo tengan totalmente terminados. Ahora vamos a empezar con el próximo color, que era el color morado. Entonces, aquí tengo yo mi color morado y vamos a empezar. Empecemos por una esquina, cualquier esquina que ustedes quieran, tomando mi lana en esta esquina. La voy a amarrar con este punto que está aquí, ¿verdad? Vamos. Aquí está ya amarrada. Tomando mi lana, voy a introducir mi ganchillo en medio de esta cadeneta, de esta manera, a tomar la lana morada y voy a hacer 3 cadenetas. Vamos. Esta es la primera. 2, 3. Aquí la tienen. La pueden ver. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos, ¿verdad? Uno, este es el primero. Y 2. Aquí está. Vamos a hacer 2 cadenetas. Una cadeneta de 2 puntos vamos a hacer, ¿verdad? Aquí está. Ahora vamos, siempre teniendo esto debajo, vamos a hacer
3 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 2 y 3 puntos altos. Aquí están los 3 puntos altos. Entonces, para un total de 6 puntos altos con una cadeneta en medio, 3 puntos altos, la cadeneta de 2 y 3 puntos altos. Ahora continuamos nuestro trabajo. Vamos a hacer esto, siempre guardando este hilo. Entonces tomamos nuestra lana que está en nuestro ganchillo para hacer un punto alto en el siguiente espacio, que es este, ¿verdad? Vamos a hacer un punto alto. Vamos a continuar haciendo el mismo trabajo que hicimos en los cuadros de la abuela. Este es un punto alto. Ahora vamos a hacer un punto doble, que lo vamos a hacer entrando en nuestra agujeta en el punto de abajo y sacándola por el otro lado de ese punto del medio que está abajo, y hacemos nuestro punto alto. Vamos, aquí está. Entonces hacemos un punto alto ahora. Cuando terminemos nuestro trabajo podemos cortar este hilito, pero antes yo lo voy a introducir por este ladito para que quede así. Ok, aquí está. Entonces ahora vamos en el próximo espacio, hacemos lo mismo. 1, tomamos este para hacer un punto doble, ¿verdad? Un punto alto. Ahora vamos de nuevo con un punto doble y ese punto doble lo introducimos en el punto que está debajo de nuestro trabajo, que es este punto que está aquí. Tomamos, introducimos el ganchillo, entramos la lana, la sacamos y hacemos nuestro punto doble. Entonces, al lado de este punto doble, pero introduciendo nuestro ganchillo en el punto de arriba, hacemos en el espacio donde hicimos el punto alto, vamos a hacer otro punto alto. Aquí está. Entonces continuamos de esta manera. Un punto alto en el próximo espacio. Hacemos lo mismo. Ok. Próximo es un punto alto colocándolo donde habíamos colocado el punto alto anterior. Aquí. Okay. Vamos al próximo. En el próximo espacio, que es este que pueden ustedes ver aquí, vamos a hacer lo mismo. Un punto alto. Ustedes ven donde introduje mi punto alto. Ya saben, es lo mismo que hicimos en este trabajo, lo vamos a hacer aquí arriba también, pero en el color morado. Entonces vamos a introducir nuestra agujeta en este siguiente punto, que es el punto que está abajo de este espacio. Este es el punto. Aquí introducimos nuestro ganchillo y hacemos un punto doble. Aquí está nuestro punto doble. Al lado hacemos un punto alto. Entonces vamos a continuar haciendo lo mismo. Ya este trabajo no variará. Vamos a hacer lo mismo 3 vueltas. Vamos a hacer el mismo trabajo. Solamente vamos a tejer. Esperen, solté una. Tejeremos en los espacios. Ahora estoy hasta aquí con ustedes porque quiero mostrarles cómo vamos a tejer en este espacio que está aquí. Aquí vamos, ¿verdad? Hacemos este. Aquí está y aquí hacemos uno. Entonces, pueden ustedes ver que aquí hay un espacio. Aquí colocaremos, ven, en este espacio que está aquí, vamos a colocar. Vamos a seguirlo para allá y ven, el espacio está aquí ya en
en la costura que va entre los dos cuadros. Aquí hay, en este espacio vamos a hacer lo mismo, la misma puntada. Hacemos y lo que vamos a hacer es que vamos a introducir en este, vamos a hacer el punto. Hicieron un punto alto, ahora vamos a hacer 3 puntos altos, ¿verdad? 1 y 2 puntos altos. Ya que no tengo un lugar donde colocar el punto. Entonces ahora tomo esta hilada, si ustedes la tienen de ese lado, la colocan de esta manera y en el próximo espacio harán 3 puntos altos. Aquí vamos. 1, 2, 2 puntos altos. Esperen que solté. 3 puntos altos en este espacio. Vamos. 1. Y este es el tercero. Eso hacemos cuando tenemos el espacio de la costura en esta vuelta. En el próximo hacemos el mismo trabajo. Otro punto alto. Ya saben, los únicos espacios donde haremos puntos altos será antes y después de esta costura donde se unen los cuadrados de la abuela, ¿ok? En estos dos espacios es donde haremos 3 puntos altos en cada espacio, como hice aquí. Entonces continuamos nuestro trabajo de esta manera. Ahora ya es tiempo de que todas empiecen a empezar a guardar esos hilos sobrantes que tienen, si los tienen. Okay, aquí vuelvo y hago lo mismo que hice aquí. Que veo que me equivoqué en este punto. Que punto alto y aquí va el punto doble. Sigo. Okay. Este es el punto doble. Entonces, ya van a saber. Miren cómo va quedando. Entonces, vamos a hacer esto. Continuaremos todos haciendo el mismo trabajo hasta terminar esta vuelta, que sería la primera vuelta en el color morado. ¿Okay? Entonces, terminando la primera vuelta en el color morado, entonces subimos todas juntas para empezar la vuelta número 2. La vuelta número 2 y la vuelta número 3 serán lo mismo. Entonces, después que aprendan la vuelta número 2, rápidamente, facilito, pueden todas hacer la vuelta número 3. Pero aquí continúo con ustedes para recordarles lo que hacemos cuando vemos el antes y después de la unión de los cuadritos. Aquí, antes y después de la unión, cómo tenemos que tejer. Para que recuerden, no se nos olvide. Entonces aquí vamos. En este hago el mismo trabajo. Un punto alto. Un punto doble entrándolo en el punto de abajo, en el medio del punto de abajo. 1, 2, 3. Okay. Y este es. Entonces, en el próximo punto, que es ya al final de este cuadrito, aquí, y es antes de la costura, van los 3 puntos altos. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos.
Después de la costura van 3 puntos altos también. Aquí está un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Ahora continuamos como habíamos hecho. Un punto alto ahora en el próximo, el punto doble, y un punto alto. Aquí estamos. Entonces, así sigan la secuencia de la vuelta número 1 en el color morado. Nos vemos al final de esta vuelta para que hagamos la vuelta número 2. Ya saben. Ya estoy terminando yo aquí mi primera vuelta. Para que continuemos, estoy ya al final de la primera vuelta para cerrarla. Ok. Aquí estoy. Voy a cerrar esta primera vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto de esta cadeneta que tenemos al principio de nuestro trabajo. Y lo hago de esta manera, deslizando, punto deslizado. Ahora voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y un punto deslizado en el próximo para un total de 3 puntos deslizados. Y aquí entro mi ganchillo y voy a hacer otro punto deslizado. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Ahora lo que haré es una cadeneta de 3 puntos. 1, 2 y 3. Con esto iniciamos la segunda vuelta en el color morado. Vamos a hacer ahora 3 puntos altos, que ya es algo que sabemos hacer. 3 puntos altos, una cadeneta de 2 puntos y luego 3 puntos altos. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos es, vamos a trabajar como habíamos trabajado anteriormente en los cuadros de la abuela. Entonces vamos a hacer un punto alto en este punto, en esta separación que hay, 1 y 2. Ya cerrada la primera vuelta y hemos hecho los primeros puntos de la segunda vuelta, ahora vamos a empezar nuestro trabajo tal como lo hicimos en la anterior. Entonces vamos a empezar aquí a hacer las mismas puntadas que hemos hecho en los cuadritos de la abuela. Entonces vamos a hacer un punto alto en este primer espacio que tenemos aquí. Luego vamos a hacer un punto doble, introduciendo nuestro ganchillo en el punto de abajo, que es del color orquídea. Introducimos en este punto del medio y tomamos lana, la subimos un poquito y hacemos nuestro punto alto, ¿verdad? Cerramos nuestro punto alto. Ahora hacemos un punto bajo y lo hacemos en este espacio. ¿Saben? O sea, no es nada nuevo. Vamos a hacer el mismo trabajo que anteriormente habíamos hecho. Aquí estamos. Entonces, ya ven cómo lo estamos haciendo. Ya saben que no es nada nuevo, que es el mismo trabajo que anteriormente habíamos realizado. Aquí estoy. Un punto alto, el punto doble, y un punto alto. Entonces sabemos
sabemos todos que ya vamos a trabajar en los espacios que hay en el color morado. Vamos a trabajar en esos espacios libres aquí, en cada uno de esos espacios para la segunda vuelta. O sea, vamos a realizar lo mismo que han visto que estuve haciendo en la segunda vuelta y en la tercera vuelta. Trabajar en los espacios libres. Y se trabaja de esta manera. Hacemos un punto alto en ese espacio que estaba libre ahí. Ahora vamos a hacer un punto doble, tomando en cuenta que vamos a tomar el punto del medio. Tenemos 1, 2, el segundo punto de la vuelta de la, no ni siquiera del color orquídea. Vamos a ponerlo así, del color orquídea. Vamos a tomar, vamos aquí, levantamos para hacer nuestro punto doble. Aquí estamos. Vamos y hacemos ahora un punto alto. Hacemos ahora en el próximo espacio un punto alto. Hacemos nuestro punto doble. Colocando ese punto doble en el color orquídea. Ahora hacemos un punto alto. Como mismo habíamos hecho el punto alto anterior. Hacemos un punto alto. Aquí estamos. Entonces ahora vamos a tomar lana. Pasamos por ese punto, ese segundo punto del color orquídea. Y subimos y hacemos ese punto doble. Ahora vamos a hacer un punto alto. Ahora, aquí quería llegar. En este espacio para hacer nuestros puntos. Entonces vamos a hacer un punto alto en este, que es el espacio, un punto alto aquí, y ahora vamos a hacer un punto doble. Para realizar el punto doble podemos ver que vamos a introducir nuestro ganchillo, ven esto aquí, este espacio que tiene aquí, no aquí, en el segundo espacio, que sería este, en el segundo espacio de nuestra costura, de nuestra unión de cuadrados. Vamos a hacer ese punto doble aquí. Y ahora en el espacio que está aquí entre el morado y el orquídea, vamos a hacer un punto alto. Entonces, ya saben dónde van a ir los puntos dobles. Vamos, hacemos esto. Hacemos nuestro punto doble. Ahora el punto alto. Ahora vamos a hacer el segundo para que sepan, para que vean bien, ¿ok? Vamos. Ya aquí he terminado mi sábana, mi tercera vuelta en el color morado, pero le quiero dar una terminación. Entonces lo que voy a hacer para terminarlo es hacer puntos bajos alrededor de toda la manta. Yo voy a dar puntos bajos para terminar. Entonces esto será lo que yo haré. Si ustedes quieren pueden terminarlo de otra manera. Al finalizar esta línea de puntos bajos, luego les enseñaré cómo quedó mi trabajo ya bloqueado y todo. Voy a hacer un videito corto para que sepan cómo bloquear sus prendas tejidas. Eso es para aquellas que no sepan hacerlo o para aquellas que tengan otro método y quieran aprender uno nuevo. Ya saben, en este video les dejaré el link para que puedan ver cómo bloquear sus prendas tejidas. Ok, ya aquí pueden ver terminado por completo nuestra sabanita o manta tejida. Pueden ustedes ver cómo quedó. Así que espero que este proyecto fuera fácil para ustedes hacer, que les gustara. Por favor, si les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que sepan cuando estoy posteando videos. Pasen un bello y bendecido día. Hasta el próximo video. Les habló Judy.